Muy buenas a todos, soy Adam Martín, bienvenidos a 3dcollective.es, mi portal de formación y de recursos en Internet. En el vídeo de hoy vamos a estudiar cómo podemos hacer uso de un OSL gratuito que proporcionó en el 2017 más o menos, Julius Heil, que nos permite simular parallax complejo en un plano. Es decir, vamos a mapear un plano utilizando un mapa especial y esto nos va a permitir simular que hay un interior completo detrás de este plano. Nos va a simular el parallax para que dé la sensación de que tenemos algo más complejo. Esta técnica se ha hecho bastante popular porque recientemente WParallax ha desarrollado, utilizando este mismo shading, este mismo OSL, una librería bastante completa de interiores precisamente para que podamos simular complejidad en los proyectos de interior sin la necesidad de modelar todos esos interiores. La ventaja que tiene utilizar un sistema, digamos, prefabricado como el que nos ofrecen en WParallax es que nos ahorramos un montón de tiempo. Ellos ya han preparado una serie de librerías que nosotros podemos comprar y utilizar en nuestros proyectos. La ventaja que tiene hacerlo a mano, utilizando el OSL de Julius Heil, es que podemos diseñar nuestros propios interiores a nuestro uso. Pero esto consume muchísimo tiempo, como vais a ver, es una tarea bastante tediosa y por lo tanto puede ser bastante interesante invertir en una librería como esta que han preparado en esta empresa. Vamos a ver nosotros cómo lo haríamos, cómo podríamos crear nuestros propios mapas y cómo podríamos usarlos dentro de 3D Studio Max y V-Ray. También los podéis usar en Corona, pero se hace ligeramente distinto. Lo primero que necesitamos es descargar el archivo OSL que pone a nuestra disposición Julius Heil. Lo podéis encontrar en su blog. En el blog hay mucha información interesante, así que si os resulta interesante todo lo que tiene que ver con iluminación, look depth, shading o composición digital, os recomiendo que os paséis por su blog porque tiene información muy útil y podéis aprender un montón de esta información. Una vez estemos dentro del post en el blog que habla sobre este OSL, simplemente tendremos que ir por aquí hacia el final y descargarnos aquí el OSL gratuito. Y ahora vamos a ver cómo lo podemos utilizar dentro de 3D Studio Max y V-Ray. Para entender un poquito mejor cómo funciona este OSL, vamos a estudiar un poco la información que tenemos en la página web. Vamos a necesitar un mapa, una textura, que contenga toda esta información que estáis viendo aquí en la imagen. Necesitamos la pared del fondo, la pared de la derecha, la pared de la izquierda, el suelo, el techo y luego tendremos aquí la oportunidad de poner algún elemento en el medio del salón, por ejemplo, y también tendremos la oportunidad de poner unas cortinas. Es imprescindible que cada una de las paredes esté exactamente en cada uno de estos cuadraditos que tenemos aquí. Y hay importantes limitaciones. Cuando hagamos, por ejemplo, nuestro espacio, no nos interesará en absoluto tener, por ejemplo, pues una mesa en el centro del salón o una lámpara colgando en el techo, ya que todo aquello que esté despegado de las paredes va a renderizarse incorrectamente. Hay dos estrategias que podemos seguir. Una es la rápida, es decir, vamos a poner una cámara dentro de un interior real que nosotros tengamos y la vamos a renderizar con una proyección tipo caja, tipo box. Y la otra opción sería utilizar cámaras ortogonales, sin ningún tipo de perspectiva, y renderizar cada una de las paredes por separado para luego componerlas en Photoshop. Yo voy a hacer la primera opción porque es la más rápida y una vez que entendáis cómo funciona esta opción, vosotros podréis hacerlo de la segunda manera sin mucho esfuerzo. Bueno, vamos a ver cómo podemos, por ejemplo, usar primero el mapa y luego vemos cómo crear nuestros propios mapas. Vamos a crear un plano. Esto normalmente está diseñado para planos cuadrados, pero podemos utilizar planos que no sean cuadrados, podemos deformar el resultado final. Bueno, vamos a poner que tenemos aquí un plano, le vamos a poner quizás 300 por 300 y ahora vamos a configurar el material necesario para que esto funcione correctamente. Vamos a utilizar en este caso un material de V-Ray, como os digo, funciona con otros motores de render y necesitamos, si estamos trabajando con V-Ray, preferiblemente utilizar el sistema de OSL de V-Ray. Si estuviéramos trabajando con Corona, trabajaríamos con el sistema de OSL de 3D Studio Max, que podéis encontrarlo dentro de los mapas en general. Como es mi caso es V-Ray, voy a trabajar con OSL Texture. Y vamos a cargar el archivo que nos acabamos de descargar de la página web. Una vez cargado, nos aparecerán todos estos inputs que podemos mapear. Vamos a mapear el más importante, que es la textura.
También en la página web de este desarrollador podréis encontrar algunos mapas de ejemplo. Yo voy a utilizar de momento uno de ellos. Vamos a cargarlo como V-Ray Bitmap, porque estos mapas están en formato EXR y esto nos facilita un poco la tarea. Y como podéis ver, pues tenemos aquí varias opciones. Se ven, la verdad, no muy bien, son unos resultados que pues, están hechos un poco parecen Photoshop, pero recordad, el objetivo de esta técnica es algo que añada complejidad en el fondo, algo que no tengamos que trabajar un montón de horas para crear unos interiores y que nuestro edificio se vea vacío. Si estamos buscando un interior de altísima calidad, lo tendremos que seguir haciendo a mano. Bueno, vamos a coger, por ejemplo, no sé, uno de estos, este salón, por ejemplo. Y como veis, aquí podemos ver la estructura que os he mencionado antes, la cara frontal, la de la izquierda, la de la derecha, el suelo, el techo y un elemento en el plano medio. Lo vamos a cargar y vamos a conectar esto, por ejemplo, en los autoiluminados. Más que nada porque como ya tiene una iluminación propia el mapa, el HDRI o el EXR en este caso, pues no nos interesa que se vea influenciado por la iluminación ambiente, porque no hay un interior, recordad, es un plano. Entonces esto lo vamos a conectar aquí en autoiluminación. Lo podemos dejar con una intensidad de 1 y si queréis que siempre se vea independientemente de la exposición de la cámara con un valor de luminosidad de 1, podremos marcar la opción de Compensate Camera Exposure. Y de esta manera los píxeles siempre tendrán el mismo valor independientemente de la exposición de la cámara. En el caso de V-Ray tenemos que cambiar este Theta Op Axis para obtener un resultado correcto. Vamos a ponerlo en Yes y ya está. Es así de sencillo. Ahora mapeamos nuestro plano y iniciamos nuestro motor de render. Voy a iniciar el motor de render en V-Ray y vais a ver que tenemos, bueno, podemos añadirle también un poco de tone mapping si queremos. Y vamos a hacerlo un poco más pequeñito para que podáis ver el resultado. Y si os fijáis, según yo ahora me voy moviendo por este espacio, se me ajusta el parallax, imitando pues que dentro de este plano hubiera una caja que hace que tenga mayor complejidad. Además, opcionalmente, también en el editor de materiales, podemos activar una serie de características. Por ejemplo, si os fijáis bien, tenemos aquí una opción que es Enable Midground. Y eso significa que va a utilizar un plano con transparencia en el medio de este cubo imaginario y va a mapearlo con el cuadradito que tenemos aquí a la izquierda. Así que si activamos este midground, nos aparecerá un sofá en el medio de nuestro salón. Y ahora veréis, tenemos parallax. Y se nota evidentemente que es una pegatina, no hay nada que podamos hacer al respecto, es un plano con una textura con transparencia. No podemos tener aquí nada mágico. Existe la posibilidad de desplazar este plano, es decir, podemos moverlo hacia adelante, por ejemplo, o hacia atrás, simplemente con estas opciones que tenemos aquí. Y esto nos podría dar un poquito más de versatilidad. Adicionalmente, también podemos añadir cortinas. Este mapa no las tiene, pero irían en el cuadradito de arriba a la izquierda. Vamos a probar con otro mapa que sí tenga cortinas para que podamos ver el funcionamiento. Por ejemplo, aquí tenemos unos de oficina y vemos que tenemos unas cortinas, unos stores y aquí tenemos, pues no sé, parece como una mesa con ordenadores, etc. Vamos a sustituirlo y vamos a decirle que en este caso sí que queremos las cortinas. Simplemente activamos las cortinas y las cortinas se nos ponen en la cara frontal de este cubo ficticio. De hecho, esto es algo que podíamos hacer sin la necesidad de este OSL, simplemente creando una caja y mapeando sus distintos lados con diferentes texturas. Es una cosa que podríamos hacer. La ventaja que tiene el OSL es que no necesitamos modelar una caja, sino que directamente lo podemos hacer sobre un plano. Y este sería el resultado. Como veis, si lo vemos a primera vista, no queda muy bien, pero si tenemos en cuenta que luego aquí iría una fachada tapando probablemente gran parte del espacio y que solamente tendríamos acceso a ver una pequeña parte del mismo, esto a lo lejos puede darnos muchísimo realismo y puede añadir complejidad a nuestros proyectos, sobre todo de gran escala. Ahora que ya entendemos cómo funciona el mapa OSL, que como veis es muy sencillo, vamos a ver cómo podríamos crear nuestros propios mapas para este OSL. Para crear nuestros propios mapas necesitamos una escena en 3 dimensiones. Podríamos dibujarlos también, o sea, podríamos pintarlos o inventárnoslos en Photoshop, pero yo creo que es más interesante que los extraigamos a partir de una escena en 3D. He preparado aquí una caja, más que nada porque es más simple el procedimiento. Podríais hacerlo de una superficie alargada, no necesariamente tiene que ser una caja, pero luego se comprimiría nuestra textura. Yo lo voy a hacer con una caja porque es lo más sencillo y se ejemplifica perfectamente el procedimiento.
Vamos a colocar una cámara y es importante para hacer, digamos, la metodología más rápida, que es la que yo voy a intentar hacer, que esta cámara esté situada en el centro exacto de las paredes de nuestra caja. Porque vamos a utilizar una proyección del tipo cuadrado y si no está exactamente en el centro, vamos a tener algunas distorsiones. Otra estrategia posible sería renderizar por separado cada una de las paredes, el techo y el suelo, con cámaras, por ejemplo, ortogonales. Esto tiene algunas ventajas y es que nos permitiría, por ejemplo, añadir algunos muebles, estanterías, etc. Pero yo voy a intentar hacerlo de la forma más sencilla posible. Vamos a crear una cámara, da igual el tipo de cámara, yo voy a crear una cámara tipo free, en este caso, y la vamos a colocar exactamente en el centro de nuestra escena. Como ya tengo el punto de pivote perfectamente alineado, esto no me debería de dar ningún problema. Y ahora para renderizar nuestro proyecto necesitamos algún tipo de iluminación, podría ser iluminación artificial, si queréis podéis poner unas luces dentro del espacio. Yo lo voy a intentar hacer nuevamente lo más rápido posible, así que vamos a coger una luz del tipo Dome y vamos a iluminar la escena con uno de nuestros HDRIs. Voy a usar un HDRI muy neutral de la segunda colección de 3D Collective, este día nublado, porque así no tenemos una iluminación muy característica. No nos interesaría, digamos, que el interior tenga una iluminación muy marcada porque igual luego no coincide con la del proyecto y esto se podría ver un poco extraño. Podría ser iluminación artificial, como os digo, o en el caso de que queráis iluminación natural, pues que sea una iluminación suave, por ejemplo, como el día nublado que yo acabo de introducir. Bien, vamos a poner nuestra cámara en el centro de nuestro proyecto y ahora simplemente vamos a renderizar utilizando una proyección del tipo caja. Esto lo conseguimos dentro de las opciones de cámara de V-Ray. Aquí en cámara vamos a seleccionar el tipo caja. Vamos a hacer un render interactivo para que veáis qué es lo que nos proporciona este tipo de render. Y este sería nuestro render tipo caja. Es importante que la proporción, la relación de aspecto sea de 4 por 3. Ahora mismo está un render cuadrado y por lo tanto, si os fijáis bien, está distorsionado. No está correctamente renderizado. Así que lo que nosotros vamos a hacer en primer lugar es configurar la relación de render para que sean 4 de alto por 3 de ancho. Vamos a abrir las propiedades y en este caso, por ejemplo, podemos poner aquí 300 por 400 y luego si queremos podemos hacerlo más grande. Vamos a renderizarlo a 2000, por ejemplo. Esta es la relación que a nosotros nos interesa y nos quedaremos con la parte de arriba. Esta parte de abajo no es necesaria. Podríamos, como os digo, hacerlo a mano y no sería necesario hacerlo de esta forma, pero esto es muy directo, es muy rápido. Una cosa importantísima que tenemos que tener en cuenta es que, aunque a la hora de renderizar un proyecto final usamos Tone Mapping, a la hora de renderizar recursos, como este recurso, que luego formarán parte de nuestro render lineal, no nos interesa el Tone Mapping, es decir, estamos buscando un render lineal. Y por lo tanto, desactivaremos cualquier ajuste de Tone Mapping que tengamos en nuestra escena. En este caso, como estoy utilizando una cámara libre, que no es una cámara fotográfica, si quisiéramos controlar la exposición de la misma, lo podríamos hacer dentro de las opciones de render directamente desde la pestaña de Exposure Values. Lo voy a hacer así porque luego voy a utilizar una cámara del tipo libre también para hacer otro render de un mueble o algo similar. Bueno, vamos a renderizarlo con, no sé, voy a ponerle un nivel de ruido bastante bajo, 0,02. Vamos a renderizarlo y ahora cuando esté completo el render vemos cómo continuar procesando esta imagen. Ya se ha completado el render y vamos a guardarlo como un archivo EXR. Nos interesa un archivo que nos permita almacenar todo el rango dinámico para que luego a la hora de introducirlo en un motor de render la exposición se ajuste en función de la exposición de nuestro motor de render. Tengamos, por ejemplo, estas altas luces con la posibilidad de comprimirlas con Tone Mapping, etc. Así que necesitamos un archivo que nos permita almacenar toda esta información. Al abrir nuestro archivo nos preguntará qué queremos hacer con el canal de transparencia y lo más interesante para facilitar el flujo de trabajo es utilizar la transparencia de nuestro archivo EXR. El perfil de color no tiene ninguna influencia en este caso porque vamos a trabajar con imágenes lineales y luego las volveremos a salvar como imágenes lineales. Y ya tenemos aquí una parte importante de nuestro proceso. ¿Qué vamos a hacer a continuación? Utilizar la herramienta de crop con una relación de aspecto de 1 por 1 para quedarnos solamente con la parte de arriba. Y ahora podemos resalvar este archivo. Y ahora volvemos a 3D Studio Max y vamos a sustituir una de las texturas de ejemplo que nos proporcionaba el creador de este OSL por el que nosotros acabamos de crear en Photoshop. Como veis, ya lo tenemos aquí cargado
y vamos a ver cómo se ve sobre nuestro plano. Vamos a iniciar el render interactivo y vamos a ver cómo funcionaría esto. Como veis, funciona perfectamente y nos permite ver nuestro espacio interior, este espacio que teníamos en nuestro 3D, ahora lo estamos viendo perfectamente aplicado sobre un solo plano. Bien, ahora digamos que queremos añadir complejidad, queremos añadirle algún plano intermedio, algún mueble o algún elemento decorativo que tenga un parallax diferente al fondo de la caja, que es lo que nos va a permitir generar esta sensación de que realmente está en medio del proyecto. Para hacer esto tenemos que volver a nuestro proyecto y en esta ocasión vamos a utilizar un mueble. Yo voy a abrir Project Manager y voy a buscar un mueble cualquiera en mi librería. Es importante que estos muebles que estamos usando los rendericemos con una proyección ortogonal, es decir, sin perspectiva, porque no olvidemos que vamos a mapear un plano y entonces necesitamos que, digamos, el efecto se vea lo menos posible. Para hacer esto podemos utilizar, por ejemplo, una cámara, otra cámara distinta, o podríamos clonar esta. Yo voy a clonar esta, por ejemplo. Y voy a utilizar la opción de Orthographic Projection. Esto va a eliminar cualquier tipo de distorsión de perspectiva. Vamos a ver la diferencia entre tener esto activo y no activo. Aquí tenemos perspectiva y aquí no tenemos perspectiva. Y esto lo vamos a posicionar en un render cuadrado. Necesitamos hacer un render absolutamente cuadrado. En nuestro caso vamos a hacerlo, por ejemplo, si hemos hecho el anterior de 2000 y 2000 representa 3 cuadros, tendríamos que dividir, por ejemplo, 2000 entre 3 para que se adaptara exactamente a un tercio de nuestra imagen. En este caso es aproximadamente 666. No es exacto, pero bueno, da igual. Luego lo escalamos un poquito si hace falta en Photoshop y ya está. Y también tenemos que tener aquí 666. Ahora tenemos que decidir cómo vamos a afrontar la iluminación de este mueble. Podríamos, por ejemplo, iluminarlo con un HDR que hayamos creado del propio entorno, o en caso de que queramos, lo podemos meter dentro de nuestro proyecto. Por ejemplo, podemos seleccionar estos dos elementos y podemos introducir nuestro mueble dentro de nuestro proyecto para que realmente dé la sensación de que recibe una iluminación similar a la que tendríamos si estuviéramos dentro de este espacio. Es importante que ahora activemos una especie de clip porque si no, al tener una proyección ortográfica, no podemos ver a través de las paredes, no importa la posición de la cámara. Entonces lo que vamos a hacer es activar nuestro clip. Vamos a venir aquí a las opciones de la cámara, vamos a activar un clip manual y nos vamos a asegurar simplemente de eliminar la parte delantera, ¿veis? Toda esta parte delantera para que al utilizar nuestra cámara, nuestro mueble se vea correctamente. Es importante que posicionemos la cámara de manera que el mueble esté tocando la parte inferior del encuadre, más o menos una cosa como esta. Y ahora, para que no se renderice el fondo, para que no se rendericen las paredes, nos podemos beneficiar de una de las características de V-Ray que podemos encontrar aquí dentro de Image Sampler, que es la máscara de render. Podemos decirle que nos renderice única y exclusivamente los objetos seleccionados. Y ahora vamos a repetir nuestro render, vamos a verlo en el interactivo para que veamos cómo nos queda. Como veis, nos queda nuestro render. Nuevamente, esto lo renderizaremos sin tone mapping de ninguna clase. Y como veis, tendremos aquí un canal de transparencia perfecto. Vamos a renderizarlo y ahora vemos cómo lo componemos en Photoshop. Ya lo tenemos listo y nuevamente lo vamos a guardar como EXR. También lo abrimos como transparencia. Más que nada para que no tengamos que hacer nada, para que no tengamos que hacer ningún tipo de trabajo y nos podemos llevar la capa directamente aquí. Es importante posicionar este mueble exactamente en esta parte de nuestro render porque el OSL va a reconocer cualquier cosa que nosotros tengamos puesta en este cuadradito como el elemento que se va a colocar en medio. Como tenemos una proyección ortográfica, lo podemos hacer más grande, lo podemos hacer más pequeño. Aquí tenemos total y absoluta libertad para jugar con este tipo de cosas. Bueno, imaginemos que estamos satisfechos con este resultado y vamos a guardar nuestro archivo para sobreescribir el anterior. De manera que si volvemos a nuestro render en 3D Studio Max y hacemos un previo, ahora tendremos nuestro sofá puesto en medio y tendremos un parallax distinto. Podemos, recordad, configurar la posición exacta de este mueble dentro de las opciones de nuestro OSL. Lo podemos poner más adelante, vamos a ver si se puede ver aquí bien. Lo podemos poner más adelante o más atrás en nuestro encuadre. Y esto va a alterar, por supuesto, el parallax en nuestra escena. Como veis, hemos introducido este elemento
en término medio en nuestro proyecto. Otra cosa que podemos añadir, además de un elemento en, digamos, un plano intermedio, es cortinas que estarán delante de todo, estarán ocluyendo el resto de nuestro render, es decir, estarían simulando lo que hay justo en la cara posterior de nuestro plano. Las cortinas en Photoshop deben de ir en el cuadro de arriba a la izquierda. Podemos renderizar cualquier tipo de cortinas. Yo he renderizado rápidamente unas y ya las tengo preparadas. Vamos a abrirlas y las vamos a pegar aquí encima. Estas son las cortinas que yo he renderizado. Las he renderizado con un overwrite en blanco en el entorno y podemos directamente colocarlas en la parte de arriba a la izquierda. No coincide la escala, pero bueno, esto, como se trata de una prueba, vosotros podéis simplemente hacerlo posteriormente. Y ya tenemos nuestras cortinas en la parte de arriba a la izquierda. Nuevamente guardamos este archivo. Si ahora dentro de las opciones de nuestro OSL le decimos que también queremos cortinas, cuando rendericemos tendremos nuestras cortinas en la parte delantera de nuestro render. Como veis, las cortinas simulan que están en el primer plano. Luego tenemos un sofá en un plano intermedio y luego tenemos el resto de la habitación. Cuanto mayor sea vuestra resolución de render, por supuesto, mayor será la calidad final de este render. Esto, digamos, sería la forma más rápida de crear estos assets. Podemos dejarnos preparado esta escena y hacerlo más o menos rápido. Sin embargo, como veis, tiene algunos problemas. Por ejemplo, imaginaros que yo quiero renderizar directamente un entorno un poco más complejo, es decir, no quiero renderizar una caja sin nada dentro. Podemos intentar, creo que tengo aquí en el paste exactamente, tenemos aquí un mueble que podemos poner en la parte de atrás, por ejemplo. Imaginaros que queremos que nuestra pared frontal tenga este tipo de mueble, por ejemplo, y queremos incluirlo como parte de nuestro interior, para que sea un poco más complejo. Claro, si nosotros nos vamos ahora a la primera cámara que hemos creado y activamos aquí las opciones de render tipo caja, venimos aquí a las opciones de cámara y renderizamos una proyección del tipo caja y ahora le ponemos una resolución adecuada. Recordad que tiene que ser 3×4, vamos a ponerle, por ejemplo, 300×400 y vamos a ponerle quizás, venga, vamos a ponerle 3000×4000. Da igual, porque no voy a hacer el render final, ¿no? Si ahora venimos a esta cámara y renderizamos, el problema que vamos a tener es esto que podéis ver aquí. Al ser una proyección del tipo caja, todas las cosas que no estén exactamente en el fondo de esta caja se van a ver distorsionadas y esto no es lo que a nosotros nos interesa. Así que para solucionar este problema nos veríamos obligados a utilizar, en lugar de una sola cámara, tendríamos que usar 1, 2, 3, 4, 5 cámaras distintas, ortogonales, cada una enfocando a una de las paredes. Una vez que lo hagamos, es decir, una vez que definamos el proceso de trabajo, quizás no sería tan complejo, pero es una cosa en la que tenemos que trabajar. Voy a usar esta que ya teníamos creada previamente, que quizás es más fácil, ¿no? Entonces, ¿qué haríamos? Pues en lugar de renderizar todas las cámaras a la vez o todas las paredes a la vez, configuraríamos aquí planos del tipo cuadrado y a la hora de renderizar pondríamos la cámara de tal forma, que tengamos exactamente un ángulo de visión que nos permita tener encuadrado todo nuestro espacio. Podemos alinear la cámara, la voy a alinear un poquito aquí, por si acaso está un poco desalineada para que no tengamos aquí ningún problema. Y en principio yo creo que con esto ya podríamos hacerlo. Y ahora, cuando hiciéramos nuestro render, vendríamos aquí y como veis ya no tenemos el mismo problema. Ahora tenemos aquí una proyección perfectamente plana de nuestra pared. Voy a renderizar lo compongo en Photoshop para que veáis cómo se haría y a partir de aquí vosotros mismos ya podréis extrapolar el procedimiento para renderizar el resto de paredes. Y ahora lo que vamos a hacer es traernos esta cara que acabamos de renderizar o esta capa que acabamos de renderizar y ponerla en su sitio. El mismo procedimiento lo repetiríamos para las paredes y para el techo en caso de que fuera necesario. Vamos a guardar esta imagen para que veáis el resultado final.
Y este sería nuestro resultado final. Todavía podríamos renderizar con mayor resolución para tener más calidad. Una cosa que sí que podéis hacer es desactivar el filtrado de textura. Esto os va a permitir tener un poquito más de nitidez. Es una cosa que ya sabéis hacemos solamente en caso de que sea estrictamente necesario y en esta ocasión podría ser interesante. Hay otros parámetros que no hemos visto, pero creo que son suficientemente intuitivos, como por ejemplo la profundidad de nuestra caja. Si yo le pongo 2, sería el doble de profundo que el resto de las proporciones, y si le ponemos 0,5, pues será la mitad de profundo. Si lo dejamos en 1, se simularía que estamos dentro de una caja perfecta, de un cubo perfecto. También podemos hacer un pequeño overscan, como simular que estamos viendo el interior a través de una ventana, aunque yo personalmente creo que para hacer esto es mucho más interesante que modelemos la fachada o la ventana que iría delante de nuestra habitación. Esto además también nos va a permitir jugar con reflexiones y añadir un poquito más de complejidad. El mismo procedimiento que hemos seguido para renderizar esa pared del fondo lo podríais aplicar para renderizar la pared de la derecha y la pared de la izquierda y también, si fuera necesario, el techo, por ejemplo, añadiéndole así mayor complejidad a nuestro proyecto. Repito una vez más, esto no es perfecto, como veis hay algunas cosas que no funcionan correctamente, pero la idea aquí es que cuando lo veamos desde lejos, en proyectos donde hay un rascacielos con cientos quizás de espacios interiores, que sería muy difícil o muy tedioso de modelar manualmente, esta técnica se vuelve muy interesante y nos puede permitir añadir complejidad sin invertir demasiado tiempo. Si no queréis hacerlo manualmente, recordad que podéis invertir en esta librería que han desarrollado la gente de WParallax. No tengo ningún tipo de relación con ellos, así que no es un advertisement. Esto es simplemente, pues me ha parecido interesante que lo viéramos. No he probado sus productos, así que tampoco os puedo decir si son o no de buena calidad, pero es cierto que las imágenes, al menos previas que se ven en su página web, tienen muy buena pinta. El objetivo de mi vídeo ha sido mostraros la técnica para que vosotros mismos la podáis hacer y en caso de que lo consideréis pertinente, pues quizás un recurso como este se puede volver interesante. Como siempre, espero que hayáis aprendido algo útil en este vídeo. Si es así, me encantaría que os suscribierais al canal, que se lo recomendarais a otras personas o que me dejéis cualquier comentario o like. Cualquiera de esas acciones ayuda mucho a que un canal pequeño como el mío siga creciendo y siga ganando un poco de visibilidad. Espero que os haya gustado y nos vemos en la próxima.